Me quedé sin trabajo y le propuse a mi esposa que ella mantuviera el hogar y yo me encargaba de la casa hasta conseguir empleo. Su respuesta fue pedir el divorcio. Ahora ya volví a tener estatus y ella quiere regresar, pero yo ya no quiero estar con alguien que solo me quiere cuando produzco. El día que mi ex me volvió a escribir, yo estaba en una videollamada cerrando una alianza y viendo, en una esquina de la pantalla, una foto vieja de mis maletas tiradas junto a la puerta. La ironía casi me da risa porque, durante meses, mi mayor activo fue un hervidor barato, una cama incómoda y el orgullo hecho trizas. Y aún así, por más bien que me va ahora, sigo pensando en la semana exacta en que mi matrimonio se murió de contabilidad emocional. Yo, Diego, me casé con Jimena creyendo que éramos un equipo de verdad. Ella tenía esa clase de energía que al principio parece admirable, muy organizada, muy enfocada, muy de hablar como si cada compra del supermercado fuera una junta directiva. Durante casi 5 años yo fui el que llevaba el peso fuerte de la casa, y no me refiero a pagar una salida o un gusto, sino a sostener el armazón entero. Renta, seguros, servicios, imprevistos, cenas familiares, hasta las pequeñas emergencias que aparecen un martes cualquiera cuando se daña algo. Jimena trabajaba también, pero siempre hablaba de sus ingresos como si fueran una especie de especie protegida, algo que no debía tocarse porque estaba destinado a sus proyectos personales y a su tranquilidad financiera. Al principio no me molestaba tanto porque uno, cuando quiere a alguien, se cuenta historias bonitas para no mirar lo feo de frente. Me decía que ella era previsiva, que estaba construyendo algo, que cada pareja se organiza distinto. Además, yo venía de una familia donde al hombre le enseñan que proveer no se presume, se hace y punto. Así que si ella quería ahorrar mientras yo cubría la base, yo lo interpreté como una diferencia de estilo, no como una declaración de principios. Hoy lo traduzco mejor, yo pensaba en plural y ella llevaba años conjugando todo en singular. Pero en ese entonces todavía estaba enamorado y el enamoramiento es un pésimo auditor. Jimena tenía una frase favorita que en su momento me parecía inofensiva y ahora me parece una advertencia con luces de neón. Cada vez que alguien mencionaba un problema doméstico, ella se acomodaba el cabello y soltaba algo como que ella ya hacía demasiado, que si se descuidaba un segundo, todo se caía. Lo decía aunque yo fuera el que había ido al banco, pagado la reparación del coche, cocinado el fin de semana y recogido una caja que ella llevaba 3 días ignorando en la entrada. No era una mentirosa descarada en el sentido clásico, era peor. Era especialista en narrar la realidad como si ella fuera la gerente general de un imperio que otros operábamos gratis. Las señales estaban ahí, bastante antes del desastre, solo que venían vestidas de detalles pequeños y uno suele perdonar lo pequeño hasta que te construye una catedral de cinismo encima. Si yo llegaba cansado y lavaba los platos, ella decía que me ayudaba dejándome la cocina organizada mentalmente. Si coordinaba una cena con sus padres, luego contaba que ella había sostenido el peso social de la velada. Si un fin de semana yo resolvía compras, limpieza y comida, me agradecía con una sonrisa breve y un discurso sobre lo importante que era que yo entendiera la carga invisible femenina. Yo la escuchaba y pensaba que había algo de verdad en eso, porque claro que la hay a veces, solo que en nuestra casa el fantasma invisible con ojeras era yo. También hubo una temporada en que su negocio apenas arrancaba y yo estuve ahí sin hacer inventario de favores. Le cubrí meses flojos, le armé hojas de cálculo, cargué cajas, hice entregas cuando faltaba alguien, y jamás se me ocurrió llamarla lastre ni decir que su presencia contaminaba mi energía de éxito. Lo normal, según mi lógica de esposo, era sostener mientras la otra persona remontaba. Ni siquiera lo veía como sacrificio heroico, era lo que toca cuando te casas con alguien y no con un plan de inversión. Jimena, en cambio, empezó a hablar de esa etapa como si yo hubiera tenido el privilegio de financiar una obra de arte incomprendida. Supongo que desde entonces ya estaba practicando la gimnasia verbal que después usaría para justificar lo injustificable. El golpe llegó de forma simple y humillante, que es una combinación muy eficiente para arruinarle a uno la semana. La empresa donde yo trabajaba cerró de repente y nos soltaron a todos con esa mezcla de correos elegantes y caos administrativo que básicamente significa mucha suerte, campeón. Salí de ahí con una caja, un nudo en la garganta y la cabeza llena de cálculos. No entré en pánico porque tenía experiencia, contactos y capacidad para moverme, lo que sí tuve fue vergüenza, de esa vergüenza antigua que te siembran sin pedir permiso y que te dice que vales menos si ese día no estás facturando. Aún así, llegué a casa decidido a hablar claro y a plantear una solución adulta. Le propuse a Jimena algo que, sinceramente, me sigue pareciendo razonable hasta hoy. Le dije que, mientras conseguía empleo, ella podía cubrir los gastos principales unos meses y yo me encargaba del funcionamiento completo de la casa para que ella no tuviera una sola carga extra al volver del trabajo. Le detallé todo porque con ella había que hablar casi como si uno presentara un proyecto, limpieza, cocina, compras, pagos, agenda, trámites, todo bajo mi responsabilidad mientras yo buscaba algo nuevo. Incluso le recordé, con calma,
que yo había hecho bastante más que eso cuando su negocio estaba arrancando. No se lo dije como factura, sino como precedente lógico, como quien pone un ejemplo para que el otro vea que no estás pidiendo un milagro sino reciprocidad. Jimena me miró con una cara que no olvidaré porque fue la primera vez que la vi sin el barniz social. No estaba preocupada, ni triste, ni abrumada. Estaba ofendida, como si le hubiera propuesto esconder un cadáver en la sala. Me dijo que ella no se había casado para mantener a un parásito doméstico, y esa frase se me quedó pegada en el cerebro como un chicle en el zapato. Parásito doméstico. Al parecer, si yo lavaba, cocinaba, ordenaba, resolvía y mantenía la logística andando, eso no contaba como aporte sino como una especie de infestación con delantal. Yo intenté mantener la conversación en terreno civilizado, aunque ella ya andaba corriendo una maratón de desprecio. Le recordé que desempleado no significaba inútil ni permanente, y que precisamente por respeto a la situación le estaba ofreciendo una dinámica clara y temporal. Jimena respondió que mi falta de ingresos dañaba su salud mental, una frase tan cómoda que sirve para cerrar cualquier debate sin tener que admitir el egoísmo. Después empezó a enumerar todo lo que, según ella, ya había soportado, y en esa lista figuraban cosas tan dramáticas como haberme aguantado desempleado 3 días. 3 días. El cuarto parecía reservado para una ceremonia de exorcismo financiero. La semana siguiente fue un curso intensivo de desilusión. Jimena dejó de hablarme como a un esposo y empezó a hablarme como a una suscripción vencida. Todo lo que yo hacía en la casa de pronto era irrelevante o peor, sospechoso. Si limpiaba, me decía que eso no compensaba nada. Si cocinaba, decía que el arroz no paga facturas. Si me sentaba con el portátil a revisar ofertas, soltaba comentarios sobre la mediocridad que se instala cuando un hombre se acostumbra al sofá. Era impresionante la velocidad con la que convirtió una crisis laboral en una teoría moral sobre mi valor como persona. La conversación final ni siquiera fue una explosión grande, fue más fría, y por eso dolió más. Jimena me dijo que quería el divorcio esa misma semana porque no pensaba hundirse conmigo. Habló de su energía de éxito, de su paz, de su necesidad de no cargar con alguien que ya no estaba a su altura productiva. Lo dijo con esa serenidad administrativa que usan algunas personas para entregar barbaridades como si fueran recibos. En su versión de la historia, ella no estaba abandonando a su esposo en un mal momento, estaba protegiendo su entorno de una mala inversión emocional. Lo verdaderamente grotesco vino cuando empezó a empacar mis cosas como si estuviera optimizando espacio en un armario, no desmantelando una vida. Doblando camisetas, separando cables, dejando mis zapatos cerca de la puerta con una eficacia casi elegante. En un momento me dijo que mi presencia le robaba su energía de éxito y tuve que hacer una pausa mental porque no sabía si estaba en un divorcio o en un podcast de pseudoempresarios con incienso. No grité, no le rogué, no me puse a suplicar segundas oportunidades a una mujer que ya había demostrado que entendía el matrimonio como una alianza vigente solo mientras el flujo de caja la emocionara. Creo que ahí nació mi cansancio correcto, ese punto en que uno deja de pelear porque ya vio demasiado claro. Firmé los papeles sin teatro. Me mudé a un estudio pequeño que tenía una ventana triste, una cocina mínima y una acústica excelente para escuchar mis propias dudas a las 3 de la mañana. Los primeros días fueron una mezcla rara de alivio y golpe al ego. Me dolía el divorcio, sí, pero me dolía todavía más haber compartido cama y planes con alguien que me midió tan rápido con una cinta de billetes. Aún así, ese lugar pequeño me devolvió algo de silencio, y en el silencio empecé a pensar mejor. Sin discursos, sin acusaciones, sin una gerente emocional auditando mis movimientos. Fue ahí donde me obsesioné con una idea que venía rondándome desde hacía tiempo, una plataforma de logística pensada desde todos los problemas absurdos que había visto en mi antiguo sector. Yo trabajaba, probaba, corregía y volvía a probar con una disciplina medio rabiosa, de esa que nace cuando ya no quieres convencer a nadie de tu valor y prefieres construirlo lejos. No voy a fingir que todo fue épico y luminoso, hubo semanas de café malo, errores caros y un cansancio que me dejaba viendo la pared como si esperara consejos de la pintura. Pero funcionó. Poco a poco empezó a tomar forma, luego a atraer interés, luego a crecer más de lo que yo mismo había calculado. Cuando la plataforma finalmente fue adquirida por una multinacional, lo que sentí no fue venganza ni euforia cinematográfica. Fue una calma dura, bastante sobria. Como si la vida me hubiera puesto, con muy mal gusto, un examen brutal para mostrarme con quién me había casado de verdad. Ahí me prometí algo sencillo. Nunca más compartiría mi mesa con alguien que me alabara por producir y me desechara por necesitar tiempo para recomponerme. El dinero volvió, el estatus llegó, pero la lección importante no tuvo ceros. Tuvo maletas en la puerta, una frase miserable sobre parásitos y una decisión que, aunque dolió, me salvó de pasar más años en una empresa llamada Matrimonio donde yo era el capital y ella se creía la junta directiva. Comentarios de la historia principal. Usuario anónimo 1 dice, lo de parásito doméstico me dejó pensando que, si limpiar, cocinar y llevar la logística de una casa cuenta como parasitismo,
entonces los hoteles de 5 estrellas son colonias premium de garrapatas con desayuno incluido. Tu ex no quería un esposo, quería una billetera con pulso y modales. Hay gente que llama amor al servicio mientras la factura le llega a otro. Respuesta de la OP, según Jimena, pasar la aspiradora, cocinar y mantener todo andando no contaba como aporte real porque no tenía impacto vibracional en las finanzas. Supongo que ahora debe estar extrañando muchísimo esa clase de inutilidad cuando ve una casa desordenada y una cuota por pagar. A veces lo que más ruido hace no es la ausencia del dinero, sino la falta de alguien que sostenía todo sin publicarlo. Usuario Anónimo 2 dice, yo apostaría a que el divorcio ya estaba decidido desde antes y tu desempleo fue solo la excusa perfecta para no tocar sus ahorros ni compartir de verdad. La gente así no huye por 3 días sin salario, huye porque se les cayó la fantasía de tener pareja sin riesgo. No te dejó por estar abajo, te dejó porque no quería que su personaje bajara contigo. Respuesta de la OP, esa teoría me dolió precisamente porque encaja demasiado bien con todo lo que vino después. Durante un tiempo pensé que había reaccionado mal al susto, pero mirándolo frío, parece más lógico que solo estaba esperando el pretexto perfecto para quitarse la máscara sin usar sus ahorros. Desde entonces me quedó clarísimo que puedo producir mucho más valor solo que al lado de alguien que, en cuanto ve números rojos, empieza a redactar su discurso de mártir. Actualización 1. Un año después de aquel divorcio, cuando por fin mi vida había dejado de oler a café barato y ansiedad, cometí el error de creer que el éxito venía con privacidad incluida. La startup había despegado mejor de lo que cualquiera de mis antiguos conocidos habría esperado y, aunque yo no me la pasaba presumiendo, mi cara terminó en la portada de una revista de negocios local con un titular ridículo que me hacía sonar como si yo desayunara acuerdos de inversión con proteína. Me incomodó, pero no demasiado. Lo que de verdad me incomodó fue entender que, si la revista había llegado a mí, también iba a llegar a Jimena. Y mi intuición, lamentablemente, conoce muy bien a esa mujer. Hasta ese momento yo había llevado mi nueva vida con bastante discreción. Oficina funcional, rutina intensa, pocas entrevistas y cero ganas de usar el divorcio como capítulo motivacional para LinkedIn. Me interesaba trabajar, no posar como sobreviviente elegante del dolor con blazer caro y mirada al horizonte. Había construido cierta paz alrededor de no saber nada de Jimena, y esa paz me parecía uno de mis mejores lujos. Pero la paz con personas como ella siempre dura hasta que alguien les manda una notificación con brillo ajeno. Las orquídeas llegaron un martes por la mañana, justo cuando yo estaba revisando una propuesta con mi equipo. No era un ramo discreto, claro que no. Era una instalación botánica con pretensiones diplomáticas, de esas que ocupan media recepción y parecen pedir aplausos al entrar. Mi secretaria me avisó que habían dejado flores para mí, y por un segundo, pensé que tal vez era un cliente exagerado o alguien celebrando el cierre de una ronda. Luego vi la tarjeta. Decía, con una caligrafía impecable que casi me dio alergia, siempre supe que mi empujón te haría brillar, te extraño. Me quedé mirando esa frase como si fuera una broma escrita por un comité de villanos narcisistas. No felicidades, no me alegra que estés bien, no una torpe cortesía de ex que se cruza con una noticia. No, ella había decidido adjudicarse mi éxito como si haberme tirado por un barranco la convirtiera en entrenadora de vuelo. Aparentemente, en la cabeza de Jimena, apuñalarte financieramente y luego verte sobrevivir la convierte en mentora. No respondí el mensaje ni tiré el ramo de inmediato. Lo dejé ahí unos minutos porque quería observar mi propia reacción y no hacer algo impulsivo. La verdad es que me reí. No una risa limpia, sino esa risa seca que te sale cuando alguien lleva su lógica torcida a un nivel tan alto que ya parece acto circense. Pensé que, si ella quería llamarle empujón al divorcio, entonces también habría que agradecerle a las piedras del camino por mejorar la pisada. El problema fue que las flores no eran un gesto aislado, sino el tráiler de una película mala. Esa misma tarde, mi secretaria me dijo que había llamado una mujer muy insistente preguntando por mi agenda de la semana. No dio demasiadas vueltas. Dijo que era Jimena, mi exesposa, y que necesitaba reservarme una cena urgente porque había asuntos estratégicos pendientes entre nosotros. Cuando mi secretaria le pidió contexto, Jimena soltó, con seguridad profesional, que ella era mi socia fundadora emocional. Casi se me cae el café de la risa. Hay que reconocerle algo a Jimena, nunca deja que la vergüenza le estorbe para construir un personaje. Yo la imaginé del otro lado del teléfono, erguida, convencida, hablando como si hubiera invertido capital semilla en mis nervios durante el divorcio y ahora quisiera sus dividendos. Mi secretaria, que no conocía toda la historia pero sí entiende el idioma universal del descaro, me miró con una mezcla de curiosidad y compasión. Le dije que no agendara absolutamente nada, que cualquier contacto de esa persona debía filtrarse conmigo primero y que, por favor, jamás volviera a usar la frase socia fundadora emocional en un contexto serio dentro de mi empresa. Durante 2 días siguieron llegando llamadas. Primero a recepción, luego a la línea de la oficina administrativa, luego a la extensión de mi secretaria.
En una de esas, Jimena dijo que su intervención en mi vida había sido decisiva y que yo le debía, por lo menos, una cena de cierre donde pudiéramos reencuadrar la narrativa de nuestro pasado. Eso de reencuadrar la narrativa me hizo pensar que mucha gente debería pagar impuestos por el abuso del lenguaje gerencial. Yo ya conocía el patrón, ella no venía a pedir perdón ni a tener una conversación honesta. Venía a reposicionarse. Fue ahí donde decidí actuar como la clase de hombre que no se deja arrastrar por el ridículo ajeno. Llamé a seguridad del edificio y dejé por escrito que Jimena no tenía permitido entrar bajo ninguna circunstancia. Lo hice sin insultos ni dramatismo, solo con la sobriedad administrativa que ella tanto admiraba cuando la usaba a su favor. Añadí que mi agenda profesional no incluía reuniones con personas que abandonan el barco ante la primera ola y luego vuelven con flores como si fueran chalecos salvavidas. Admito que esa última frase me salió más afilada de lo normal, pero llevaba un año guardando filo. Pensé que con eso se terminaría el episodio, porque la gente razonable entiende un no cuando se le da claro. Jimena, por supuesto, no pertenece a la fauna de la gente razonable. Esa noche publicó en Facebook un texto larguísimo donde se presentaba como la mujer que había amado a un hombre roto, lo había impulsado con firmeza y ahora era descartada por él en cuanto el dinero le infló el ego. Había párrafos enteros sobre gratitud, memoria emocional y la crueldad de los hombres que olvidan a las mujeres que hicieron el trabajo duro de creer en ellos. Leerlo fue como ver a un ladrón redactando un ensayo sobre la importancia de las puertas abiertas. Lo interesante fue que esa publicación sí produjo algo, solo que no lo que ella esperaba. Jimena tiene clientes en el mundo del diseño, gente muy sensible a la imagen, a la confianza y a esa palabra que todos aman hasta que les toca aplicársela a sí mismos, coherencia. Varias personas empezaron a preguntarle, en comentarios y mensajes, a qué se refería con haber hecho el trabajo duro si la historia conocida era que me había dejado cuando perdí el empleo. Ella intentó responder con frases ambiguas sobre disciplina, visión y amor exigente. Nadie le compró la versión premium del abandono. En menos de una semana, me llegaron por terceros capturas de conversaciones donde algunos de sus propios clientes la describían como oportunista. No porque yo hubiera armado una campaña, sino porque ella misma se puso bajo la luz correcta y empezó a gesticular demasiado. Querer colgarse de mi éxito para limpiar su imagen terminó haciendo exactamente lo contrario. La gente empezó a verla como alguien capaz de atribuirse victorias ajenas con tal de sostener su personaje de mujer indispensable. Hay personas que se hunden por una mentira. Jimena tiene el talento de hundirse por insistir demasiado en una mentira mal maquillada. Yo me mantuve al margen, aunque admito que disfruté el silencio operativo con el que se iba desinflando su plan. No hice lives, no publiqué indirectas, no llamé a nadie a desmentirla. Dejé que su propia lógica trabajara horas extras. Si ella quería vender que dejarme fue una noble estrategia de incubación de éxito, el problema era que la mercancía venía con recibos, testigos y una memoria bastante menos selectiva que la suya. A veces el mejor castigo no es contraatacar, es simplemente apartarse y ver cómo alguien se rompe tratando de robarse un crédito que no le pertenece. El remate llegó en forma de audio, porque claro que llegó en forma de audio. Es el formato favorito de la gente que quiere parecer espontánea mientras prepara cada frase como alegato final. Jimena me mandó un mensaje de casi 4 minutos, alternando llanto, indignación y una convicción tan absurda que parecía escrita por un guionista en huelga. Entre muchas cosas, dijo que ella había hecho todo, que su decisión de dejarme fue el acto más duro y valiente para obligarme a convertirme en el hombre que hoy era, y que cualquier persona inteligente sabría reconocer ese sacrificio. Escuché el audio una sola vez y luego lo guardé en una carpeta que, por salud mental, podría llamar material para no recaer en la estupidez. Ella insistía en que hizo el trabajo sucio, como si pedir el divorcio por desempleo temporal fuera una especie de entrenamiento militar para campeones. Yo, sinceramente, prefiero mi hambre de triunfo a cualquiera de sus cenas de reconciliación con mantel de oportunismo. Si la versión de Jimena era que me incendió la casa para enseñarme a valorar los extinguidores, entonces lo único que me quedaba por hacer era agradecer que hoy vive lejos de mis fósforos. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice: tu ex básicamente está vendiendo la teoría de te disparé en la pierna para que aprendieras a usar muletas de oro, de nada, campeón. Es una lógica tan de caricatura que dan ganas de aplaudirle el descaro por puro valor artístico. Lo peor es que seguro ella se cree la entrenadora olímpica de tu sufrimiento. Respuesta de la OP: la lógica de Jimena está tan retorcida que, si no la hubiera vivido, pensaría que es material de contorsionista de circo con maestría en relaciones públicas. Llamarle empujón a tirarme del barco en plena tormenta requiere una elasticidad moral que yo no pienso premiar con una cena. Prefiero 1000 veces mi hambre de triunfo a volver a sentarme frente a su menú de excusas gourmet. Usuario anónimo 2 dice: necesito saber en qué banco se cobran las taxaciones emocionales porque parece que tu ex quiere pasar por ventanilla a retirar dividendos de sentimientos. ¿Esa cuenta da intereses en lágrimas o en llamadas a la secretaria?
Porque suena a institución financiera con olor a perfume caro y demandas futuras. Respuesta de la OP: ese banco quebró el mismo día en que me pidió que sacara mis maletas de la casa como si fueran mobiliario en liquidación. Sus ahorros vibracionales jamás pagaron una nómina, no cerraron contratos y mucho menos compran acceso a mi oficina. Lo único que demostró con ese papel de socia fundadora emocional es que hay gente capaz de facturar hasta el abandono si cree que el cliente anda distraído. Actualización 2. 3 meses después del episodio de las orquídeas, cuando el circo parecía haber levantado su carpa en otro barrio, Jimena decidió que la siguiente fase de su redención pública necesitaba catering y testigos. Yo estaba bastante bien, concentrado en la empresa, con la agenda llena y la paciencia en números conservadores, cuando el licenciado Aranda me pidió que no subestimara su creatividad jurídica. Me dijo, con esa calma elegante de la gente que cobra por oler problemas antes de que lleguen, que Jimena estaba tanteando la idea de construir un caso de apoyo conyugal retroactivo. Traducido al español real, quería convertir nuestro pasado en una factura nueva. La invitación a la cena llegó disfrazada de madurez emocional. Una reunión de cierre con antiguos amigos en común, según ella, para pedir perdón, sanar tensiones y demostrar que ambos habíamos evolucionado. Cuando leí eso, sentí la misma desconfianza que produce un correo que dice haz clic aquí para reclamar tu premio. Jimena jamás había sido fan del cierre, era fan de la versión donde ella queda como administradora moral del desastre. Y si de pronto quería público, vino, lágrimas y antiguos conocidos, estaba clarísimo que no buscaba paz, buscaba narrativa. Aranda me recomendó ir, pero no como ex nostálgico ni como hombre herido buscando justicia poética. Me recomendó ir como alguien que entiende que ciertas personas, cuando ya no pueden entrar por la puerta emocional, prueban por la legal y por la social al mismo tiempo. Me explicó que una reunión así podía servirle para fabricar frases, reacciones y recuerdos convenientes que después ella vendería como contexto de una supuesta dependencia histórica. Escucharlo fue como recibir una traducción simultánea del idioma Jimena al lenguaje penalmente útil. Así que acepté asistir, no por interés en ella, sino por respeto a mí mismo y a la alergia que me da que alguien intente escriturar mi paciencia. La cena fue en un restaurante que ella jamás me habría dejado elegir durante el matrimonio porque, según su escala de prestigio, tenía demasiado mantel y poca reverencia. Llegué puntual, porque yo no convierto la grosería en identidad, y desde la entrada vi que el ambiente ya venía cargado de perfume, expectativa y una puesta en escena peligrosamente calculada. Había varios amigos en común, de esos que uno conserva de la etapa anterior al derrumbe, y algunos me saludaron con genuino cariño. Jimena estaba ya sentada, impecable, con cara de mujer que ha venido a perdonar una tragedia que ella misma alquiló por horas. Sonrió al verme como si estuviéramos a punto de firmar un tratado de paz y no una tentativa de extorsión sentimental con postre. Yo me senté, pedí agua y dejé que el espectáculo empezara sin interrumpir al artista. Durante los primeros minutos, ella se dedicó a hablar de crecimiento, aprendizaje, decisiones difíciles y el costo de amar a alguien cuando no se ama a sí mismo, una frase que seguramente había ensayado frente al espejo o frente a una planta que ya no la soporta. Después vino la parte central del monólogo, contó, con voz quebrada y pausas estudiadas, que cuando yo perdí el trabajo ella tomó la decisión más dura de su vida. Dijo que me pidió el divorcio no por crueldad, sino para presionarme, para que yo reaccionara, para que no me hundiera en la comodidad de ser un mantenido. Varias personas se quedaron inmóviles, no porque le creyeran, sino porque cuando alguien miente con tanta convicción uno tarda unos segundos en decidir si escuchó bien. Jimena siguió hablando, a medida que se crecía en su propia versión, iba volviéndose más obscena sin darse cuenta. Dijo que ella cargó con la culpa de ser la mala del cuento para regalarme la oportunidad de convertirme en mi mejor versión. Habló de sacrificio, de amor severo, de esa clase de firmeza que no todos entienden a tiempo. Yo la miraba y pensaba que la palabra sacrificio se le estaba escapando de las manos como un jabón mojado. Porque si alguien te abandona cuando pierdes el ingreso y luego reaparece cuando tu empresa sale en revistas, no estamos frente a una mártir, estamos frente a una oportunista con diccionario elegante. No interrumpí enseguida. Dejé que terminara porque la gente como Jimena siempre cae mejor cuando nadie le estorba el salto. Cuando acabó, hubo un silencio largo, extraño, de esos que parecen pedirle a la mesa que decida si se ríe, se levanta o llama a un notario. Entonces saqué de mi portafolio una copia de la carta que ella me dejó durante el divorcio. La original la guardo bien, pero esa noche llevé copia porque uno nunca sabe cuándo la dignidad necesita respaldo físico. La puse sobre la mesa sin dramatismo, como quien coloca un documento en una auditoría y confía en que las letras harán su trabajo. Le pedí a uno de nuestros amigos que leyera en voz alta un fragmento, porque yo no quería ni el temblor ni el tono de venganza. El texto era seco, claro y muy poco compatible con su teatro de benefactora. Ahí estaba, por escrito, que me dejaba por mediocre y sin futuro. No por amor exigente, no por estrategia de crecimiento, no por una intervención dolorosa para salvarme de mí mismo.
Por mediocre y sin futuro. La mesa se heló de una manera deliciosa, casi clínica. En ese instante, la versión de Jimena empezó a desmoronarse con ese crujido elegante que hacen las estructuras falsas cuando alguien les quita la decoración. Su reacción fue inmediata y, como siempre, muy poco útil para ella. En lugar de admitir que la habían atrapado en plena contabilidad creativa de la memoria, se indignó como si el crimen real fuera haber conservado pruebas. Me llamó acosador de evidencias, que es una expresión tan magníficamente absurda que todavía me sorprende que no la registre como marca personal. Dijo que guardar esa carta y mostrarla era un ataque a su privacidad, a su vulnerabilidad y a la intimidad de un proceso doloroso. Resulta que abandonar a alguien por no producir ya no era lo grave era que existiera un archivo. Yo me limité a recordar que fue ella quien redactó y firmó aquello, y que cuando alguien convierte el desprecio en documento, después no puede ofenderse porque el documento sepa leer. Algunos amigos empezaron a hacerle preguntas bastante básicas, lo cual para Jimena equivale a violencia institucional. Una de las más simples fue por qué, si se había sacrificado tanto para soltarme por mi bien, el mismo año del divorcio se había comprado un coche nuevo. Y no un coche cualquiera, sino uno pagado con la clase de entusiasmo financiero que nunca mostró cuando la conversación era sostener el hogar unos meses. Ahí fue donde el boomerang hizo ese sonido precioso que solo produce la lógica volviendo a impactar en la frente del que la lanzó. Jimena intentó explicar que se merecía ese coche como símbolo de renacimiento personal. Dijo que después del divorcio necesitaba premiarse por haber cargado con tanto peso. El problema fue que uno de sus propios amigos, que la conoce desde antes que yo, soltó sin mala intención aparente que ella llevaba semanas quejándose de no poder cubrir las cuotas. Otro añadió que incluso estaba buscando refinanciarlo porque sus clientes se le habían caído desde el escándalo de Facebook. Fue como ver una grieta convertirse en ventanal en tiempo real. Yo no tuve que hacer casi nada. Solo observé cómo el personaje de mártir administrativa se tropezaba con sus propios accesorios de lujo. La mujer que me había tratado como parásito por proponerme llevar la casa mientras buscaba empleo, ahora estaba intentando que todos vieran como un acto heroico el haber preservado sus ahorros que al parecer ya habían terminado convertidos en un coche que ahora no podía pagar. Hay ironías que no necesitan guionista, solo necesitan paciencia y una silla cómoda. Yo tenía ambas. En ese punto, Jimena abandonó la ficción espiritual y entró directamente en la fase de exigencia. Dijo que, más allá de diferencias del pasado, mi éxito actual tenía raíces en nuestro matrimonio y que, por caballerosidad, yo debería ayudarla con sus deudas. Lo dijo con la seriedad con la que otra persona pediría que le acercaran la sal. Sostuvo que su influencia, su presión y su visión formaban parte de la propiedad intelectual de lo que yo había construido después. Esa frase hizo que una amiga casi escupiera el vino. Y la verdad, no la culpo, pocas veces se escucha a alguien reclamar regalías por haber sido humanamente deplorable. Yo respiré, porque a veces el autocontrol también merece sueldo, y le respondí que si el matrimonio funcionaba como propiedad intelectual, entonces el divorcio había sido la venta total de sus acciones por $0. Añadí que ella había vendido cuando el mercado estaba a la baja y que, como mala inversora, ahora pretendía volver con el gráfico en verde. Algunos se rieron, otros bajaron la mirada para disimularlo, y Jimena me miró como si acabara de traicionar la patria. Pero el punto ya estaba hecho, no acepta devoluciones quien fue expulsado del local, y mucho menos quien se fue quemando la puerta para que nadie dudara de sus motivos. La cena terminó con ella ofendida, descompuesta y más sola de lo que había llegado, que ya es decir bastante. Yo me fui con Aranda después de pagar mi consumo, porque incluso en medio del circo mantengo la costumbre de no dejar cuentas pendientes. En el coche, él me dijo que esa noche probablemente nos había ahorrado semanas de teatro judicial, porque la desesperación de Jimena ya no estaba siendo privada ni creíble. Yo miré por la ventana y pensé que, durante años, ella había administrado el relato de su vida como si los demás fuéramos empleados eventuales. Qué mala suerte la suya que justo conmigo le tocó un hombre que guarda recibos. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, se compró un coche con el dinero que no quiso gastar en tu comida, en tu techo ni en sostener la casa unos meses. El karma, además de puntual, parece que trae GPS de fábrica y recalcula la ruta directo a la cuota mensual. Lo mejor es que quiso verse premium y terminó financiando su propio chiste en cómodos pagos. Respuesta de la OP, lo más gracioso es que el coche ni siquiera era la gran joya automotriz que ella probablemente imaginó, sino el modelo básico con complejo de grandeza. Y para rematar la ironía, una de nuestras empresas asociadas maneja cuentas de concesionarias de esa cadena, así que cuando me enteré de dónde lo compró solo pensé que el universo a veces escribe con una malicia admirable. Ojalá disfrute cada pago mensual con toda su energía de éxito y con el aire acondicionado prendido para llorar con comodidad. Usuario anónimo 2 dice, lo de propiedad intelectual del matrimonio merece estudio.
Si el matrimonio era una sociedad, el divorcio fue una venta de acciones por $0 firmada frente a testigos y con el mercado desplomado. Ella ya no es accionista, es la señora que volvió a la oficina queriendo cobrar dividendos de una empresa que ella misma declaró inútil. Respuesta de la OP, esa fue exactamente mi sensación toda la noche, alguien intentando recomprar barato lo que despreciaba cuando parecía no valer nada. Ella vendió sus acciones emocionales, legales y morales el día que decidió que yo no tenía futuro, así que ahora no puede aparecer exigiendo utilidades como si hubiera aguantado la tormenta conmigo. Y no acepto devoluciones de contratos rescindidos, menos cuando vienen arrugados y perfumados. Actualización 3. Un mes después de la cena, el intento de Jimena por sacarle rentabilidad judicial a su propio oportunismo llegó a la audiencia preliminar, que es un lugar donde mucha gente descubre que las frases grandilocuentes envejecen mal bajo fluorescentes. Yo fui con el licenciado Aranda, un café mediocre y la serenidad de quien ya no tiene nada que demostrarle a la persona sentada enfrente. Jimena llegó impecable, por supuesto, con esa estética de mujer injustamente subestimada que tanto le gusta interpretar cuando hay escritorio de por medio. Si uno no la conociera, hasta pensaría que venía a defender una causa noble y no a cobrar por haber huido a tiempo equivocado. La demanda en sí ya era un monumento a la gimnasia verbal. Hablaba de compensación económica, de aportes intangibles, de una influencia decisiva en mi desarrollo posterior y de desequilibrios patrimoniales producidos, según ella, por decisiones tomadas dentro de la relación. Básicamente, había envuelto el oportunismo en papel legal y esperaba que el juzgado no notara el sonido de caja registradora debajo. Aranda me había preparado para escuchar barbaridades, pero aún así hay cosas que sorprenden cuando salen de una boca con micrófono oficial. Jimena no decepcionó, en el peor sentido. Cuando le tocó explicar su postura, hizo exactamente lo que cualquiera habría esperado de alguien que se cree mártir administrativa de tiempo completo. Dijo que su ausencia motivadora había sido un acto de consultoría de vida. Sí, así lo llamó. No un error, no una decisión impulsiva, no una crueldad. Consultoría de vida. Según su planteamiento, el hecho de dejarme cuando estaba desempleado generó en mí un impulso transformador que derivó en el éxito posterior, y por tanto ella merecía reconocimiento económico por ese servicio catalizador. Hay gente que inventa profesiones, Jimena intentó inventar una factura moral con respaldo judicial. Yo no reaccioné porque Aranda me había pedido no regalarle ni una mueca. Así que me quedé quieto mientras ella hablaba de hambre de triunfo, de presión estratégica y de cómo algunas mujeres aman tan fuerte que deben retirarse para que el hombre se convierta en quien siempre pudo ser. Escuchar eso en una sala formal fue como presenciar una charla motivacional organizada por un incendio. El juez la dejó hablar bastante, quizá por paciencia, quizá por curiosidad académica ante semejante espécimen argumentativo. Jimena, confundiendo tolerancia con validación, se fue creciendo sola. El jaque mate llegó sin necesidad de dramatismo porque, a diferencia de Jimena, los documentos no improvisan. Aranda presentó la demanda de divorcio original y varios anexos del proceso inicial. El juez empezó a leer fragmentos donde ella misma, bajo juramento, dejaba bastante claro que no quería nada de mí porque yo no tenía nada que ofrecer. No porque necesito tomar distancia para impulsarlo, no porque confío en que esto le hará bien, no ninguna de las tonterías premium que venía intentando revender. No quería nada de mí porque yo no tenía nada que ofrecer. A veces la verdad no necesita abogado, solo necesita que alguien la saque de la carpeta correcta. Se hizo un silencio de esos que afinan el aire. Jimena intentó interrumpir, matizar, explicar que estaba emocionalmente alterada cuando redactó aquello, que una persona en crisis usa palabras duras que no representan necesariamente la complejidad del vínculo. El juez, con una calma casi ofensiva, le preguntó si reconocía su firma y si negaba haber declarado esos extremos para obtener el divorcio en los términos en que lo obtuvo. Ella respondió con rodeos, que es el deporte favorito de quien acaba de chocar con su propio archivo. Pero ya era tarde para rediseñar el pasado. A partir de ahí, la audiencia dejó de girar alrededor de si yo debía compensarle algo y empezó a inclinarse hacia una pregunta mucho más incómoda para ella: ¿por qué en el divorcio inicial afirmó ciertas cosas sobre su patrimonio que ahora parecían bastante creativas? Resulta que, al revisar documentos y cruces de información, aparecieron inconsistencias muy feas entre lo que había declarado en su momento y los activos que efectivamente manejaba. No voy a fingir que yo provoqué esa parte como estratega supremo, fue más bien una consecuencia natural de su manía de querer ganar dos veces el mismo partido con narrativas distintas. Cuando uno miente para no compartir y luego vuelve a reclamar más, obliga a demasiada gente a revisar los números. La Oficina de Impuestos, que no se caracteriza por su sentido del humor pero sí por su amor a las contradicciones patrimoniales, empezó una auditoría sobre ella por ocultamiento de bienes. Ahí sí que la expresión de Jimena cambió de formato. Ya no era la mujer firme que consultó mi destino a través del abandono ni la víctima sofisticada de un ingrato exitoso. Era una persona que acababa de entender que su talento para administrar versiones no impresiona igual a una autoridad fiscal.
La abundancia llegó a su vida, sí, pero en forma de formularios, requerimientos y un vocabulario administrativo mucho menos poético que el suyo. El caso de compensación económica se fue desinflando con una rapidez que me habría dado lástima si yo no hubiera sido el objetivo del invento. La demanda fue considerada frívola en lo esencial, y eso trajo dos consecuencias preciosas. La primera, que no solo no obtuvo nada de mí. La segunda, que terminó obligada a cubrir mis honorarios legales, lo cual me parece una forma muy refinada de pedagogía financiera. Querer monetizar el abandono acabó costándole justamente dinero real, de ese que sí existe fuera de los audios llorosos y las metáforas de liderazgo. Las semanas siguientes me llegaron noticias suyas sin que yo las buscara, porque la desgracia ajena, cuando es tan ruidosamente autoinfligida, siempre encuentra mensajeros voluntarios. Supe que tuvo que vender la casa para enfrentar multas, ajustes y el resto del incendio administrativo que dejó la auditoría. Después me enteré de que se mudó a un departamento compartido, una ironía fina si recordamos cuánto le aterraba la idea de sostener un hogar con alguien temporalmente desempleado. Ahora compartía espacio, gastos y probablemente refrigerador con la clase de realidad que antes consideraba incompatible con su energía de éxito. La vida a veces redacta mejores remates que cualquier escritor resentido. También supe que estaba tomando turnos extra para intentar reconstruir el estatus que tanto veneraba. Ese detalle me provocó una mezcla curiosa de distancia y claridad. No alegría cruel, porque yo no disfruto el dolor como deporte, pero sí esa satisfacción seca de ver que el boomerang finalmente completó la vuelta entera. Jimena no cayó por una maldición, ni por una conspiración mía, ni por una coincidencia mágica. Cayó por exactamente el mismo motor que siempre la movió, la obsesión con administrar todo desde la superioridad, sin querer compartir riesgo, sin querer reconocer trabajo ajeno y creyendo que siempre podría rediseñar la historia a su favor. El remate cómico final llegó a mi teléfono un viernes por la tarde, cuando yo estaba revisando presupuestos y pensando en cenar algo decente por una vez. Me escribió para preguntarme, con una naturalidad que bordea lo paranormal, si existía alguna vacante en mi empresa para ella. No cualquier vacante, claro. Ella proponía el cargo de directora de motivación estratégica porque, según sus palabras, nadie entendía mejor que ella cómo hacerme reaccionar y llevarme al siguiente nivel. Tuve que dejar el móvil sobre la mesa para reírme sin ahogarme. El iceberg pidiéndole trabajo al capitán del Titanic para enseñar navegación fría. Le respondí una sola vez, y fue probablemente el momento más terapéutico de toda esta comedia administrativa. Le dije que el único puesto que podría ofrecerle, siendo muy generoso con el simbolismo, era uno de limpieza, a ver si ahora sí valoraba el trabajo doméstico que antes llamaba parasitario. No hubo discusión larga ni intercambio de epifanías. Del otro lado llegó un silencio perfecto, un silencio amplio, casi profesional. Y decidí conservarlo como respuesta definitiva, porque pocas cosas motivan tanto como que alguien, por fin, se quede sin libreto. Hoy sigo creciendo, trabajando y disfrutando una vida muchísimo más tranquila de lo que yo creía posible en aquellos días del estudio pequeño y la ventana triste. En mi oficina guardo la carta del divorcio no como trofeo de guerra ni como altar al rencor, sino como recordatorio preciso. El verdadero valor de una persona no aparece cuando la cuenta está llena y todo brilla bonito. Aparece cuando los números se ponen rojos, cuando el prestigio tiembla, cuando la otra persona tiene la oportunidad de quedarse o irse y con eso revela su precio interno. Jimena quiso ser la mártir de su historia, pero acabó produciendo un espectáculo tan caro que ya nadie quiere comprar entrada. Comentarios de la actualización 3. Usuario anónimo 1 dice, que te haya pedido trabajo como directora de motivación estratégica después de hundirse sola es una obra maestra del descaro. Es como si el iceberg le pidiera empleo al capitán del Titanic para darle un taller sobre navegación fría y manejo de crisis. Tu ex no pierde la fe, pierde el sentido del ridículo y luego intenta facturarlo. Respuesta de la OP, le ofrecí trabajo, sí, pero uno más realista y bastante más simbólico, limpieza, para ver si ahora sí lograba descubrir que mantener un espacio funcionando también cuenta como trabajo. Su respuesta fue un silencio tan largo y tan puro que casi dan ganas de enmarcarlo al lado de la carta del divorcio. Digamos que fue su forma más útil de motivarme hasta la fecha, mantenerse lejos de por vida. Usuario anónimo 2 dice, por no querer gastar en un plato de comida, unos meses de techo y un poco de lealtad cuando era su esposo, terminó alimentando al departamento de impuestos, a los abogados y a medio aparato administrativo del país. Eficiencia pura. Tu ex no quería mantener a nadie y acabó patrocinando al gobierno con multas premium. Respuesta de la OP, ella siempre soñó con ser una mártir administrativa, bueno, el universo le concedió el cargo, solo que con jefes bastante menos impresionables que yo. La abundancia finalmente sí llegó a su vida, pero en forma de requerimientos, sanciones y pagos obligatorios que no aceptan frases sobre energía de éxito como método de descuento. Al final descubrió algo precioso, negarse a sostener a una persona por ego puede salir bastante más caro que sostener una casa por amor.